Dime qué puedo hacer para no alejarme ni por un momento, pues tu calma es todo, todo lo que anhelo, y la paz para enfrentar este desierto. No, 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 no. Dime lo que tú ves, que tú estás conmigo en cada momento, que tu calma es todo, todo lo que tengo, y me ayudas aún en medio del desierto. Esa es mi seguridad, que aunque no te pueda ver, con tu brazo fuerte sostienes mi fe. Esa es mi seguridad, que aún en medio del dolor puedo naufragar más en tus brazos de amor. Seguro estoy, seguro estoy, y ahora yo puedo ver, has planeado cada parte del proceso, que las luchas y que todo lo que enfrento me guiará para encontrarte en el desierto. Esa es mi seguridad, que aunque no te pueda ver, con tu brazo fuerte sostienes mi fe. Esa es mi seguridad, que aún en medio del dolor puedo naufragar más en tus brazos de amor. Seguro estoy, seguro estoy. Esta es mi seguridad, aunque no te pueda ver, no te pueda ver, con tu brazo fuerte sostienes mi fe. Esta es mi seguridad, que aún en medio del dolor puedo naufragar más en tus brazos de amor. Seguro estoy, seguro estoy. Dios le bendiga y bienvenido aquí a Clamor, que se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Y estamos aquí preparando este programa porque, imagínense, este programa sale de 12 a 1 de la mañana y a esa hora yo creo que no hay suficientes personas para ir a esa hora de la noche para Camuy. Y allí pues lo que hacemos es que aquí están los técnicos, está Chanel, está Ezra, está Gualá, y luego lo que hacemos es que esto se prepara aquí y a esa hora, allá lo que me imagino que habrá un técnico, no sé cuántos, pero para hacer un programa en vivo ya a esa hora es difícil. El asunto es que, por eso lo grabamos aquí, pero la unción nunca llega tarde, llega a tiempo, es la misma presencia de Dios, hermano. Los que se convierten, los que se reconcilian, los que Dios los consuela, es la palabra, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. Así que dice bien claro que
si confiamos en Él, dice, confía en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice bien claro, los que son míos nadie los arrebatará de mi mano. Y Él dice, de mis riquezas en gloria proveeré todo lo que se haga falta. Y no tenemos que temerle ni a la muerte, ni a los problemas, ni a nada, sino que agarrarnos de las promesas de Dios. Y espero que este programa, especialmente a pastores, a compañeros en el ministerio, líderes conciliares, pastoras, evangelistas, maestros de escuela dominical, personas que tienen algún labor en el ministerio, capellanes y todo. Bueno, Dios bendiga a la hermana María, que fue comandante de la policía, creo que junto con su esposo, él murió. Y esa mujer ha sido una bendición en nuestra iglesia, aún a mi vida. Y se va para Estados Unidos en estos días, oramos por ellos. Y oramos por los que ya estamos terminando el año escolar, oren por Isaac. Le pido que oren por él con todo su corazón, hermano. Al verlo yo conmigo en este último culto de Camino a Clamor que tuvimos en estos días pasados en el pueblo de Morovi, y después cuando terminamos, porque estábamos ajorados por el asunto de que teníamos que ir y bajar a San Juan, y gracias a Dios por José Clemente, que es una de las personas clave en el ministerio, que va conmigo a los sitios más remotos, y Dios lo bendiga grandemente. Oren mucho por él, porque todo el que está aquí, hermano, todo el que está ayudando a esto, a los coordinadores que están trabajando, a mi hija y su esposo y el equipo de ella, que se ha unido a Clamor, y los que están aquí hace años con nosotros, hermano, el diablo nos ataca. Dice bien claro, hermano, que el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Así que, hermano, agarrémonos de Dios, tengamos discernimiento, no nos desmayemos. Dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas. Ojalá que Dios bendiga a tantos de ustedes, y Dios bendiga a todos los medios que también nos apoyan, que nos escuchan a través de diferentes medios. Pero aquí, este es el lugar donde yo, cuando no tenía ningún sitio, donde quedé con toda la tormenta que nos pasó por encima, no solamente María y la pandemia y el Jorge y cuanta embereco del diablo y los saqueos y todas las pérdidas, hermano, este lugar tiene un lugar específico para mí. Gigi dejó esto como un legado. Y también veo al hermano Pedro allá en Faro de Santidad y allá en el área de Humacao, en el área de Hormigueros y todo eso, y de esa San Germán, Alari, que tiene la emisora que junto a su padre fundaron allá, que ahora pues el Lari también, y entonces Radio Felicidad y bueno, tantos sitios, tengo así una lista que se unen. Y aquí, fuera de aquí, en Venezuela, Radio Oren por Pinto y el grupo de trabajo, nuestro coordinador allá, Francisco Nieto Amado, que trabaja con él, el evangelista Johnny Frías, que es como un discípulo nuestro que está Dios usando, a pesar de que tiene un problema bien físicamente. Él a veces tiene que predicar sentado. Yo lo veo en Facebook. Y a Pinto, el doctor Pinto, que es dueño de la emisora, él y su familia, es el cirujano de manos más grande. Hermano, más grande que hay en toda Venezuela, más importante. Y él ha dedicado a esa emisora con sus sacrificios y todo, y la persecución. Los mensajes míos que yo ni tengo, y ahora está pasando los mensajes de mi hija. Estamos llegando a Venezuela, y estamos allá en Panamá, está Bailey, que tiene un tremendo Facebook, y cuando puedo que paso predico. Está también Osana, y seguimos orando por el obispo Ruiz, que ya se jubiló, y lo vi en un Facebook que fue Randy Island a verlo, estaba orando por él, creo que era Randy, sí que estaba orando por él, y está ya en su último, está allí en la cama, pero está vivo. Y si yo llego a pasar ahora
camino a Nicaragua, donde tengo una misión de parte de Dios que tengo que ir. El momento, estoy buscando la fecha. De regreso pasaré unos días y quiero visitar a Bailey, quiero visitar no solamente a Bailey, sino también al pastor Ruiz, que está encamado, pero no está inconsciente, está allí. Y antes que se vaya, yo quisiera verlo. Además de eso, pues también ver al pastor Edwin Álvarez, que tenía una iglesia en Caledonia, sitio más terrible en la capital de Panamá, y tenía una iglesia en ese barrio, un rancho, y no tenía paredes, tenían como unas telas, y estaba comenzando junto a su esposa Dali, y él fue el primero que vino, después vino Ruiz, pero el primero que se entregó de lleno. No teníamos nada que ofrecerle cuando llegué allí, y la campaña fue histórica. Y oír a su esposa cuando vino estuvieron en la iglesia de Managuidini, el Sendero de la Cruz, y yo estaba sentado en el balcón, fui en el balcón del frente, y cuando Dali dijo, ese hombre que está ahí, en el 1980 y algo, creo que fue por ahí, vino y Dios lo usó para cambiar la historia de este país. Cómo Dios empezó a liberar demonios y la prensa. Y, bueno, por eso los religiosos enemigos trataron de deportarlo. Y ese hombre Dios lo usó para cambiar la historia de nuestro país. La gloria es de Dios, hermano. Nosotros no somos nada, es Dios quien hace. La soberbia se le mete a la gente en el corazón cuando ven lo que Dios hace, y a veces se olvidan que es Dios que nos da el privilegio y nos dejamos usar y Él nos usa. La gloria es de Él. Manito que está comenzando, coja la carrera con paciencia. Ríndase en los brazos de Dios, dele la gloria a Dios. Todo lo que Dios ha hecho a través de nosotros es Él. Lo que nos ha dado un privilegio de ser usados. Líderes conciliares, pastores, evangelistas, hombres y mujeres que Dios ha usado y que está usando y que se han hecho las cargas que Dios le ha puesto encima, porque Dios ha estado con él. Así que nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos dé la bendición, la grandeza de que Él nos use, pero nosotros no sanamos a nadie, ni nosotros convertimos a nadie, ni reunimos las multitudes. Es Dios que nos usa. Y si Dios no está en nosotros, y si nosotros no estamos como debemos estar, todo eso se va cayendo. Y si nos descuidamos y nos aflojamos, no se vaya el humo a su cabeza. Y yo creo que a veces a muchos evangelistas, a muchos pastores, a muchos obispos, a muchos apóstoles, yo no sé lo que usted se quiera llamar, y a muchos líderes y a personas, y a muchos en el mundo también, empresas de negocio, empresas que dan empleo y producen cosas que bendicen. Es Dios que te está usando. ¿Qué te pasaría si te quedas ciego? ¿Qué te pasaría si pierdes los brazos? Sí, Dios, y aún así yo veo hombres y mujeres ciegos, algunos sin brazos, sin pies, que siguen para adelante porque es Dios que nos sostiene. Sin mí nada podéis hacer, pero con Él podemos. No le tengas miedo al futuro. Yo sé que la prensa vive y los radicales y los locos por ahí viven del miedo. Dice que Dios no nos ha dado temor para que otra vez estemos en esclavitud. Quiero empezar este programa en la lucha, que si viene la crisis, sí va a venir y va a haber que hacer. Mire, el ministerio está pasando en estos meses de Navidad y luego comienzo del año y después en el verano, son todo ministerio, toda empresa de obras totalmente de ayuda humanitaria, que son las fundaciones, todo esto que obra con el amor y la caridad. Todo esto en esos meses de diciembre, enero, por ahí, comienzo de febrero, y en junio hasta fines de agosto, la gente se vuelve loca. Se vuelve loca y se olvidan de sus compromisos con Dios, se vuelven locos endeudándose, y todo eso afecta las autoridades, las organizaciones sin fines de lucro, humanitarias, iglesias, ministerios. Y luego aparecen los lobos rapaces, los inversionistas,
que se enriquecen metiéndole terror, metiéndole miedo, buscándose maneras de quitarle la plata a la gente en una forma deshonesta, engañando, prometiendo cosas que no son reales, hermano. Que si vas a ser millonario, una que yo vi por ahí que dice que fue al cielo y veía Los Ángeles y que allá le tienen como un banco, que todo lo que usted le dé a ella, usted está ahorrando en el cielo. Eso es embuste. Nuestro auxilio, nuestra ayuda viene de los cielos. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra salvación viene de los cielos, viene de la presencia de Dios. Nuestra provisión, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares dedicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me guiará. Y dice bien claro, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y dice bien claro, delante de mis enemigos me levantará una fiesta, un banquete, y entonces me ungirá con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente moraré en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Congréguese, no se deje ir por los profetas, a veces gente buena que se le mete en gusaraña en la cabeza. La Biblia dice que nos congreguemos y que no dejemos de congregarnos en un descuido innecesario. Si usted está enfermo, no haga caso, o muere un familiar, pero mientras sea posible, no dejemos de lado la congregación. Que unos a los otros somos más fuertes, unos a los otros nos ayudamos, porque lo que yo no veo, lo veo el otro. Y no es que tiene que profetizar, que ve que te estás desviando y viene y te abraza y te dice, sigue para adelante. Que en el momento de la escasez, Dios trae de sus riquezas en gloria la provisión y nada os faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y nada me hará falta. Y aprender. Quizás hoy no puedo comerme un filete, pero por 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Quizás no tenían la ropa de Versace o de todo esto, de todas estas grandes marcas que hay. Todo, que los nombres no recuerdo, pero todas esas marcas caras que hay y todas esas comidas. Bueno, mire bien claro, aprendieron a vivir. No había agua y oraron y de la peña salió el agua que los mantuvo en el desierto. No tenían ropa cara, la ropa que tenían eran 2 mudas de ropa y le duró 40 años porque Dios dice que la suela de sus zapatos no tenían un floor shine, no tenían déjame ver, se me olvida el nombre, hay un zapato que vale como $500, el más barato. De ese no me recuerdo el nombre, pero sé que no tenían Versace, no tenían no tenían la ropa cara que hace Martin Kuz o yo no sé quién y todos esos nombres grandes, pero no les faltó la ropa. Aprendieron a vivir con lo que tenían. Aprendieron a agradecer a Dios y en el desierto el agua salió de la piedra. Pero en la comida empezaron a caer maná y codornices del cielo. Era la misma dieta. Quizás está acostumbrado a comer grandes banquetes y todo lo más grande. Pero lo importante es que Él dice que no nos desamparará. Y de sus riquezas en gloria nos proveerá. Entonces, pero no se murieron. Y tenemos que agradecer y mantener la fe porque el diablo hace eso para angustiarnos. Y entonces, tenían la comida necesaria. No era una cosa extraordinaria, pero nunca los abandonó. Nunca le faltó el pan, los codornices, el maná, que era como el pan, y no se murieron de hambre. Entonces a veces hay que vivir con lo que tenemos. Y cuando el diablo sepa que no nos vamos a rebelar porque tenemos lo que Dios nos da, llegará el momento que Él multiplicará los panes y los peces. Y comieron bien aquella gente. Se cree que fueron como 20,000 o más personas. Y hubo peces y hubo pan y todos comieron. Sí, pero las vacas flacas, como decía
José en Egipto y las vacas gordas. Y cómo Dios proveyó. Lo importante es eso. Y luego, cuando habla de la ropa, quizás no tiene los nombres, las marcas más famosas, ni ropa nueva, pero en 40 años, ni zapatos de los más finos, de Bali, creo que se llama Bali, algo así, valen $500. Y lo que es los zapatos Floshine o de todo esto, de que yo no sé qué, y la ropa y todas esas cosas, las mujeres y los hombres y el pueblo de Israel no tuvo ropa nueva, pero dice que por 40 años la suela de sus zapatos, tendrían 2 pares de zapatos, no se desgastó. En lo que Dios reparaba una, duraban porque tenían quizás 2 pares de zapatos y ninguno sus suelas se desgastaron. Tenían 2 mudas de ropa y su ropa nunca envejeció. Dios nos suplirá de sus riquezas en gloria todo lo que nos haga falta. Y Dios nos bendecirá. Y cuando nosotros aprendamos a bendecir a otros, Dios nos bendecirá aún más. Cuando hagamos las cosas sin interés, sin buscar que nos enriquezcamos, no, que Dios de nuestro corazón, como le dice a Moisés en el capítulo 25, verso 1, después que le da los mandamientos, Dios le habla a Moisés y le dice, levantarás para mí ofrenda voluntaria y de corazón. Dice, voluntaria de corazón para construir un tabernáculo, un sitio de adoración, un tabernáculo de adoración, pero lo darás voluntario de corazón, si no es así, no lo quiero. Y luego en un versículo más adelante de eso, dice, te levantarás, habrá quien dará de oro, de plata y de cobre. ¿Sabe lo que significa? Eso significaba los ricos, los pobres y los media clase. Todo el mundo puede dar, no hay nadie muy pobre para dar. La viuda dio lo que tenía. Sí, felices. Y Dios le dice, todo esto me traerás a mí. Y luego cuando llegó a los que no tenían nada, dice, y traerán cuero de tejones. Y cuero de tejones y piel de ovejas y todo esto. Los cueros, todas esas cosas. Yo me recuerdo que cuando yo salí del seminario, hermano, yo llegué a tener 10 centavos encima y yo lo llevé de diezmo. Y cuando después tuve $10, llevaba el dólar que tenía, lo único que tenía, pero Dios se agradaba. Y después vino los momentos grandes en mi vida, que Dios en momentos difíciles, el ministerio logró levantar dinero para llevar a El Salvador en 1983, recogido frente a la oficina en la 167 Bayamón y frente al Capitolio. Y el pueblo por todo Puerto Rico. Yo me recuerdo que en Aguadilla, un hermano que era pastor, tenía una iglesia en Moca, no me recuerdo el nombre ahora, su capilla la convertimos en un almacén. Y en Aguadilla empezó la gente a dar, hermano, y después pasamos a San Juan y llevamos $500,000 en ayuda humanitaria más el dinero que llevábamos encima. Fue Pepo, que está por ahí todavía sin nación, fue el camarógrafo de Guapa, y Jorge Ginestre, que es de una familia grande, familia de la hermana Wanda Ginestre. Se fue conmigo. Y luego allá un pastor de la iglesia pentecostal, flaquito él, se fue con nosotros. Alquilé 3 avionetas y camiones para movernos al frente de guerra en San Francisco Gotero y por allá en diferentes lugares, en Santa Rosa y en todo eso. Y allá en el pueblo cerca de Islique, un pueblo a 7 kilómetros en las montañas que todo el mundo estaba oyendo. Y allí llegamos con ayuda humanitaria. Y ese $1,000,000 en parte que hubo que usar dinero, pero lo que llevamos, aparte del dinero que llevamos para usar, valorado todo en $500,000 en ayuda humanitaria. En arroz nada más 192,000 libras. Hermano, y déjame decirle, tengo que decirlo, hay una
Arroz Rico, que se llama, si me equivoco, no, pero ese Arroz Rico donó como 2 furgones, hermano, de arroz, más todo lo demás que se donó, más todo lo demás que se compró. Un valor, corrieron el costo de todo eso usando 2 barcos, uno a Guatemala y después por Guatemala cruzamos todo Guatemala y lo traímos a través de la frontera con El Salvador en medio de la guerra. Y por ahí en YouTube aparece Jorge Raqui, jovencito, entrevistando a una madre que había perdido a su hijo en la guerra que había en El Salvador, y ella dando gracias a eso, y detrás se veía la gente haciendo fila para llevarse el arroz y lo que se le estaba llevando en medio de esa guerra. Y se oyen los tiros y se oye todas esas cosas. Día lo voy a buscar, lo voy a pasar por aquí, ese documental, yo creo que lo tenemos por ahí. Los próximos días lo vamos a pasar porque vamos camino a Clamor el 7 de septiembre de las 10 de la mañana, preparándonos para el futuro, preparándonos para la bendición de Dios, para encender el avivamiento, enfrentar el destino que Dios nos tiene, derrotar los demonios que están destruyendo nuestra niñez, nuestra juventud, ¿sabe? Destruyendo e infiltrándose en los medios cristianos, en las iglesias, sacando todos esos demonios y uniendo la iglesia, porque en la unidad somos fuertes y podemos ver la gloria de Dios. No importa de qué iglesia sea, donde usted esté, el 7 de septiembre venga bajando para acá. Y recuerde que puede enviar su ofrenda en cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Está también, eso sale también ahí. Puede también el Facebook, que estamos tratando de arreglar todo, nuevos medios que la gente pueda cooperar. Y pues puede buscar el Facebook, la sección de negocios, Clamor a Dios, y ahí depende. Y también en la parte 2 que tenemos la cuenta que creímos que se había desaparecido y había gente pasando $5, lo que fuera, y la activamos en el Banco Popular. El Ministerio Clamor a Dios, cuenta 140-012524, 140-012524. Pero lo más importante, si usted no puede dar nada, mire, que dice en Mateo 25, uno en adelante, dice, después que habla de los de plata, los de cobre, los de oro, decir que dice el que es rico, el que es media clase media y el que es pobre, pero después baja el que está pelado, cueros de tejones, pieles de cabros, de cabritos, de ovejas, bueno, todo, usted busca allí todo lo que usted... ¿Y qué quiere decir eso? Que nadie es muy pobre para dar. Y si usted no puede dar económicamente, usted da su oración, su día de ayuno. Eso es importante, que usted nos sostenga. Ore mucho por mi hija, su equipo que se ha unido a Clamor, que está ahí al frente de la coordinación de todo esto. Que luego nos ponemos de acuerdo y me informa y tendremos... Cada uno de nosotros va a tener un mensaje. Y el programa, olvídese, eso lo enseñaré porque vamos a venir, no por el programa, no por los artistas, las personas que Dios usa en el cántico y los mensajes que vamos a dar, pero lo importante es venir para adorar a Dios y orar e interceder por Puerto Rico ante la ola de suicidios, la ola de muertes de niños, de pedofílicos, de gente queriendo, el diablo metiéndole cosas de transgénero y cosas, y la gente suicidándose, y toda esta confusión que hay entre los políticos y aún cristianos que se han ido a confiar en la inteligencia artificial y se han convertido, que han perdido la visión y se han descarrilado, y ha logrado el diablo infiltrar algunos sectores nuestros. Pero venimos con toda la fuerza del Señor el 7 de septiembre y unidos vamos a ver que la lluvia del cielo, y pase lo que pase, no nos vamos a mover, vamos a estar allí y vamos a clamar por la juventud, por los ancianos, por los jóvenes, por el año que comienza en ese momento, el año escolar, el hijo mío que empieza su año final para luego ir a la universidad, sus hijos, los nietos. Vamos a sumergirnos, y que como antes, y vamos a enseñar algunos de estos clamores en los próximos días, se movía el pueblo. Y hermano, y los políticos malos, enemigos, temblaba. El diablo se huía de nosotros. En el Capitolio, cuando se reunían,
pensaban en qué podía pasar si el pueblo supiera y se oponía a través de la oración, el ayuno y el día de clamor. Impidió muchas leyes malas, detuvo huracanes, sequías, pero sobre todo detuvo pornografía que iba a ser oficialmente en este país. Una cosa terrible que vino porque estaban al punto de quedarse con todo ese sistema. Había un plan de la mafia en Estados Unidos de convertir a Puerto Rico en un medio de puente hacia Centro y Suramérica de pornografía. Y aquí, gracias a Dios, por el grupo que junto Milton Picón y yo y un grupo de jóvenes y de hermanos sencillos de las catacumbas y personas humildes, y mi familia se crió, mis 2 hijas se criaron así, su mamá, todos los que estaban, mis sobrinos, todos. Y pudimos cambiar la historia de Puerto Rico, que todavía hay problemas. Tenemos la ley más fuerte que se consiguió a través de todo lo que se hizo. Se cerraron teatros pornográficos, se cerró una distribuidora que también estaba en eso. Hermano, se logró cambiar la historia de este país. Y muchos políticos pensaban, esa gente que está ahí hay que respetarla. No nos respetaban. Pero cuando empezaron a ver la importancia, la influencia, el poder espiritual, hermano, muchas cosas cambiaron. Desastres se evitaron. Y se creó un pueblo que aprendió a sufrir con el pueblo, a hacer por los niños lo que había que hacer. Todo eso hizo temblar el infierno. Y a través del año, pues, yo he visto, soy sincero, vi un clamor que pusieron ahí, del 83, hermano, y digo, Dios mío, usted veía esa multitud. Y el año pasado creció, pero eso no es en medio del tirijala, todo lo que aconteció, bueno, se perdió terreno, pero hay que recobrar ese terreno. ¿Qué es la promesa que Dios le dio a Josué? Mi siervo Moisés ha muerto, levántate y lleva a este pueblo a la tierra prometida. Y le dice bien claro, y le dice desde el río, desde el Éufrates, Líbano, todo ese terreno, todo el lugar que pisara la planta de tus pies, será vuestro. Y luego, eso es lo que estamos haciendo, mi hija y yo y un grupo pequeño, todos los miércoles a las 6:30, transmitimos por 45 minutos y a veces un poquito más, transmitimos, y cuando no podemos hacerlo en la plazoleta, nos han dado el privilegio, y que gracias a Dios que mi hija fue senadora y tiene ciertos privilegios, y entramos allá adentro, y el Senado y la Cámara, y el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, y todos dicen, ellos tienen, si hay algo allá afuera, y no pueden hacerlo, que lo den aquí adentro. Y eso está dando fruto, hermano. Estamos haciendo lo que dice Jehová a Moisés. Le dice lo que le dice a Josué, no Moisés. Le dice, todo lugar que pisara la planta de los pies será vuestro. Desde el río Éufrates hasta el Líbano, y venciendo todos esos terrenos. Por eso yo no me preocupo. Gaza, todo eso. Jerusalén será el gobierno del mundo. Es decir, que por más que pataleen los islámicos, los enemigos de la fe y todos esos locos ateos, comunistas, socialistas, liberales, lo que sea, esa tierra sagrada se la prometió Dios. Todo lugar que pisara la planta después será vuestro, desde el río Éufrates hasta el Líbano, hasta Babilonia, hasta allá, hasta Jordania, todo eso. No sigan soñando porque no van a tener a Jerusalén. Jerusalén ya Dios se la entregó a la iglesia, se la entregó al pueblo, se la entregó al pueblo de Israel, y allí será que el Mesías gobernará por 1000 años. Es decir, que todo podrá pasar. Y Dios está interviniendo en Irán. Y si esta guerra no los acaba y no los transforma, Dios los va a detener por completo. La señal profética de lo que está ocurriendo, hermano, es indiscutible e innegable. Que está Dios cambiando el mapa. Que dice bien claro cuando le dice a Josué 1:9, dice a Josué, dice, mira que te mando y seas valiente. Esfuérzate, dice, mira que te mando,
que seas valiente, no temas ni desmayes, porque todo lugar que yo te dé será tuyo. Le está hablando al pueblo, le está hablando a la iglesia, le está hablando, mira que te manda que te esfuerces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo Jehová seré contigo donde quiera que tú estuvieras. Dios está contigo en esa cama, Dios está contigo en ese presidio donde te has convertido. Dios está contigo en esa casa donde el diablo se ha levantado y te ha revelado los hijos o el marido o la esposa. Dios está contigo en medio de este momento que estás pasando y sufriendo económicamente. No. Dios dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temes ni desmayes, porque yo Jehová, tu Dios, seré contigo donde fuera, donde quiera que fuera. Cuando pasare, le dice Isaías cuando pasare, Isaías 43:2, cuando pasare por las aguas yo seré contigo y por los ríos no te negarán, cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. Así que ya les he dicho, ahí está en la pantalla cómo puede ofrendar en cheque o giro postal a la cuenta del Banco Popular que está ahí, veía bien en la pantalla. Y sobre todo, la oración de ustedes, hermanos. Esto es importante. Bueno, y que el 7 de septiembre vamos al 53 días de clamor interrumpidamente. Unidos somos más que vencedores en Cristo. Iglesia, olvídate de la diferencia. Olvídate si algunos gritan aleluya y si algunos lo dicen en otra forma. Si algunos van en un tono y otros en otro. Hermano, vamos a olvidar las diferencias. Hay cosas que yo no comparto de algunas personas y no porque sean pecados, porque a veces nosotros hay cosas que no nos gustan, pero somos uno. Vamos a mirar a Cristo y vamos a olvidarnos si este habla lengua, si no habla lengua. Todo eso es importante. Si varón y hermano y hermana, vamos a unirnos como un solo pueblo y vamos a darle una pela al diablo y vamos a ponerle un pare a la inmundicia que el diablo quiere meter dentro de la iglesia. Quiere meter a Sodoma y Gomorra, quiere meter el aborto, quiere meter esos grupos que vengan cuando vean la gente conservadora dedicados al proyecto de Dios, van a salir cambiados. Hermano, quiere entrar y meternos el socialismo, comunismo dentro de la iglesia. Hay hasta un seminario, porque gracias a Dios por nuestros seminarios de fundamento que no se han contaminado desde Estados Unidos. Mire lo que ha pasado en todas las universidades. Han infiltrado el comunismo, el socialismo, que esto es lo mismo. Han infiltrado el antisemitismo en contra del pueblo judío. Han infiltrado, hermano, el Islam. Han infiltrado el odio hacia los judíos. Han infiltrado toda la depravación de Sodoma y Gomorra, el homosexualismo, el lesbianismo, los transgéneros, la destrucción de nuestra juventud. Los han infectado con comunismo y salen de allí quemando la bandera de nuestra nación y de Israel y salen blasfemando. Pero Dios tiene que empezar y tenemos que rescatar que esos jóvenes que están en las escuelas no lleguen allí con el veneno, que vayan ya inoculados con la vacuna del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por eso es que vamos a seguir clamando hasta que suene la trompeta. Y usted va a orar y Dios nos dará todos los recursos que necesitemos. Y quiero decirle que esto es importante, hermano. Sí vamos a adorar a Dios. Algunos lo van a adorar con los shofares, otros van a brincar y adorar con sus manos en alto. Pero vamos a unirnos a enfrentar el peor enemigo, los demonios, Satanás, sus instrumentos, sus falsas doctrinas, ahí venciendo con el poder del Espíritu, venciendo con el poder del amor y la fuerza del Espíritu Santo. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Espíritu Santo. Y entonces, en este asunto que estamos viendo que está pasando en el Medio Oriente, el pueblo persa, Dios tiene un plan con ellos. Sean ahora, o Dios me ha dicho, de alguna forma, yo volveré a rescatar y a poner en su lugar de excelencia al pueblo de Irán, al pueblo persa, y a los islámicos los está Dios cogiendo contra la pared y se están convirtiendo con el amor y el poder de Cristo, aunque han tenido que pagar, los están matando. La joven que fue
ahorcada por su propio hermano, un general de la Guardia Revolucionaria, y él la llevó y la entregó porque se había convertido en Jesús. Y he visto fotos de líderes islámicos que Cristo se le ha presentado. Hermano, Dios va a ser lo más grande en este tiempo final, pero también hay batalla, porque cuando hay gloria, cuando hay manifestación, se muestra el diablo. Y dice bien claro que Dios tiene un pacto con esta gente, los persas, y estamos hablando ahora del rey Darío. Y mire bien claro el asunto del el rey Darío. Y dice aquí en el capítulo 5, ya ustedes recuerdan, el capítulo 5, donde Belsasar, el sustituto, el padre de Nabucodonosor se convirtió, y Belsasar blasfemó. Y entonces fue Ciro el que llegó y rodeó a Babilonia, y capturaron y mataron a Belsasar, y fue Ciro el que le dio la salida a Esdras para que fueran los judíos retornando a Jerusalén, y a través de Esdras, llevado y enviado por el rey Ciro, lo equipó con todo, dinero, armas, todo lo que necesitara, que levantaran el templo y que el pueblo que estaba allí, mis amados hermanos, empezara a adorar y a construir el templo. Pero luego, eso fue Ciro. Mire lo que pasa aquí luego de esto. Dice, después de la muerte de Ciro, entonces dice aquí, vamos a ver bien claro, gloria a Dios. Ok. Entonces leemos lo que pasó luego. Mire, en el capítulo 6 ahora, vamos al capítulo 6, y esto lo seguiremos en el próximo programa. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Capítulo 6, verso 1. Después de lo que hace Ciro, viene el rey Darío. Todavía, escuche bien, está vivo Daniel. Nabucodonosor se lo llevó Ciro y lo puso a protegerlo allí. Pero mire lo que dice aquí. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas o estos gobernantes diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Así que, y entonces dice en el verso 3, capítulo 6 de Daniel, estamos hablando aquí de Darío, un persa que está bendiciendo al pueblo de Israel. Ciro lo manda, empieza a liberarlo. Darío, otro rey persa dentro del imperio, empieza a trabajar con ellos. Y dice aquí, entonces pone a Daniel en un puesto elevado, 3 gobernadores y como 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero en el verso 3 dice, pero Daniel era superior a estos sátrapas, que eran como gobernadores, eran como alcaldes, o era algo parte del gobierno. Entonces dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, por lo que había en él un espíritu superior. Necesitamos gente que llegue a la Cámara, al Senado, a todos los medios de poder, que lleguen allí. No importa el partido que sea, su compromiso sea con Dios, y no se vendan y no estén adaptados a una unidad, a una reunión de ellos, a una organización donde ellos son lo que llaman tiene un nombre, pero yo ahora no lo recuerdo, pero que dice Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, hermano. Necesitamos gente que no sean alcahuetes y monigotes de un partido político, que infiltren esos partidos, pero que estén dispuestos a pagar el precio de persecución y todo, pero levantar la bandera de la palabra de verdad, y que allí no se comprometan con el caucus del partido. Son el caucus del espíritu, y en todo partido yo sé
que no podrán entrar a los partidos comunistas ni nada de esto. Quizás Dios convierte a uno de ellos adentro y se levanta y les dice, este es sistema socialista, y eso hay que decirlo, hermano. No podemos dejarnos engañar para ganar a todo el mundo, no. Sistema socialista, que es el comienzo del marxismo, del ateísmo, de todo lo más antidios que hay. Pues que allí Dios despierte a algunos de ellos y se paren ahí frente a su caucus y digan, Cristo es el camino. Pero en los demás partidos que hay entrada, en vez de usted convertirse en un monigote de ellos, tú dices, a mí me trajo Dios aquí y yo no aprobaré nada que vaya contra la palabra, nada que vaya contra la libertad del pueblo de servir a Dios, nada que lo haga esclavo y promueva las tinieblas. Entonces dice aquí, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión antigua o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron aquellos hombres, mire lo que dice, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, verso 5, sino lo hallaron contra él en relación con la ley de su Dios. Y entonces pasamos al verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron al rey Darío, para siempre viva. Empezaron a levantarle el orgullo del rey. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consenso que promulgues una ley, escucha, un edicto real y lo confirmes, y que cualquiera que en ese espacio de 30 días demande petición de cualquier otro dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora el rey confirmó el edicto, firmándolo, para que no puede ser reverenciado conforme a la ley de Media y Persa, la cual no puede ser abrogada. En el verso 9 dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Verso 10, entonces cuando Daniel supo que el edicto se había sido firmado, entró, y aunque era funcionario del gobierno, entró, escuche bien, en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron, verso 12, luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado ese edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en la fosa de los leones? Y respondió el rey diciendo, ¿verdad es? Él firmó lo que no sabía que había, hermano. No se deje engañar de las mentiras de falsos profetas y políticos y de falsas ofensas. Dice, respondió el rey diciendo, verdad es conforme a la ley de Media y Persa, la cual yo, aunque lo firmé ignorantemente, soy esclavo de esa ley. Pasamos ahora al verso 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey Daniel, ¿qué es de los hijos de los cautivos de Judá? No te respeta a ti. Empezaron a ponerle veneno en la oficina, en el trabajo, todo eso te pasa. Aún dentro del mismo concilio tuyo maquinan para, cuando tú eres fiel a Dios, más que y más de pasarle la mano y más alcahuetear a nadie. Dentro de las mismas organizaciones hay gente que se levanta para destruir al hombre de Dios que está dirigiendo a ese concilio. Y te digo, ora a Dios, porque Dios me revela que hay gente dentro de algunas organizaciones y especialmente en un lugar, en alguno de estos, hay alguien maquinando, un grupo, para destruir el hombre que Dios ha escogido. Puede pasar en la iglesia, puede pasar en el concilio, pero no llenarnos de fanatismo, de una histeria, ¿no? Pero esto lo dice. Entonces han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Bueno, pues estamos en el 13. Entonces respondieron y dijeron, el rey Daniel, del rey, Daniel es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Y van y cogen al ministerio, y cuando están locos de poder, van y tratan de destruir a esa persona como mejor puedan. No te miras, levantar el oído, no el acta, ni acatan el acta que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol
trabajo para librarle, pero no podía. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que el rey de Medio y Persa, que es la ley de Medio y Persa, que ningún edicto, ordenanza que el rey confirme con su firma puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te librará. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual salió el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo de cerca de Daniel no se alterase. En otras palabras, mira, tuvo que cumplir, trató de salvarlo, pero él había cometido el error de no entender lo que estaba firmando, lo que estaba probando. En esto hay que tener cuidado. Y déjeme decirle, hermano, y yo lo digo, entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, verso 16. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. Yo digo, y después fue y puso el sello sobre la piedra del foso, lo cual selló con el rey su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. No, él tenía que decirle que no lo podían librar. Él trató de librarlo, pero entonces ese hombre persa dice a Daniel: el Dios que tú sirves, Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te librará. El hombre está peleando porque la ley dice que lo que él firmó ignorantemente no lo puede. Entonces, para que viera que la gloria de Dios le puso un sello que nadie podía alterar lo que estaba allí. Entonces, en el próximo programa vamos a continuar por qué Dios tiene un pacto con este pueblo y lo que está pasando en el Medio Oriente y lo que está haciendo Estados Unidos y lo que está haciendo Israel, y que ahora, mire cómo está pasando, se están uniendo Arabia Saudita, Dubái, Kuwait, todas las naciones alrededor de ahí, que este tipo se ha puesto, este gobierno demoníaco, atacado a sus propios, lo que Dios está haciendo, está volviendo a sus propios aliados. Ahora el gobierno, este gobierno islámico, fanático de los ayatolás, está cometiendo el error y se está echando a los amigos de ellos, los que eran sus aliados, ahora los han enterado en contra. ¿Qué pasará? La historia la termino mañana, pero le quiero decir que Dios tiene, este rey se está arriesgando todo. Trató de liberarlo, pero no podía. Pero él le dice, entonces, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, él te librará. Eso nada más es un testimonio. Se arriesgó todo. Y fue como ya no podía abrogar la ley, dijo, y eso es lo que estamos orando. Se están convirtiendo algunos ayatolas de estos, ministros del diablo de este Islam. Dios está trayendo un avivamiento entre los islámicos, especialmente entre los persas. Están volviendo a la senda antigua. Nosotros tenemos que, en medio de este tiempo que vivimos, volver a lo bueno de la senda antigua. Volver no al extremismo legalista, pero tampoco irnos al liberalismo, al libertinaje que estamos viendo. Tenemos que volver al centro de la voluntad de Dios. Y posiblemente no hay un día más tremendo que el día del clamor para añadir a eso. No tienen que esperar a eso, pero que cuando lleguemos a clamor ya estamos en sentido, y que cuando una multitud terrible y los que se van a unir por televisión y por radio, clamemos para que Dios nos libere de toda la maldición que está cayendo sobre esta isla, que ha traído la fiesta de San Sebastián, la locura de sectas falsas, la inmoralidad de lo que pasó en ese coliseo y toda esa cosa y todo lo que el diablo se ha inventado para destruir, empiece a caer. Por eso Dios, de alguna manera, con Trump o sin Trump, o con los chinos en contra, o con los rusos, la liberación llegará al pueblo persa. Y habrá un avivamiento como el que está comenzando en todo su sector. Y aquí queremos ser parte de eso. En el próximo programa continuaremos este tema, seguiremos en este libro. ¿Cómo será la manifestación de los leones? Y cómo Dios librará a Daniel y librará al pueblo persa de los leones del Islam,
de los leones comunistas de Rusia y los fanáticos locos de la China comunista y los enemigos socialistas de Sodoma y Gomorra y todo lo diabólico, Dios hará su voluntad en medio del pueblo persa. Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga, pastor. Que Dios te bendiga, pastora, líder conciliar. Para adelante, que no hay diablo que nos aguante. Que Dios nos fortalezca, te sane, te libere, te reconcilie, te llene de su gloria. Y no recuerde, los miércoles a las 6:30 frente al Capitolio. Mi hija y yo entregando el terreno. Descansa en el Señor. Nos vemos mañana a esta misma hora. Puedo naufragar más en tus brazos de amor. Seguro estoy. Seguro estoy. Y ahora yo puedo ver. Has planeado cada parte del proceso. Que las luchas y que todo lo que enfrento me guiará para encontrarte en el desierto. Esa es mi seguridad, que aunque no te pueda ver, con tu brazo fuerte sostienes mi fe. Esa es mi seguridad, que aun en medio del dolor puedo naufragar más en tus brazos de amor. Seguro